Mi esposo me mentía con la tarjeta del súper, se gastaba todo en salidas con sus amigos. Recuerdo que las primeras veces que la tarjeta del supermercado era rebotada por falta de fondos, no le di mucha importancia. Mi esposo, Juan, siempre tenía una explicación, que si el banco había tenido un error, que si la transferencia de su sueldo se había atrasado, o que el sistema del supermercado fallaba. Yo, inocente, le creía. Confiaba plenamente en el hombre con el que había compartido mi vida por casi 10 años y con quien tenía 2 hijos pequeños, una niña de 7 y un niño de 4. Él era el principal proveedor en casa. Yo trabajaba medio tiempo en línea para tener algo de independencia y poder cuidar de los niños. Nuestro acuerdo siempre fue que él se encargaría de los gastos grandes de la casa y el supermercado, mientras que yo cubría los gastos de los niños, sus clases extras y mis propios pasatiempos. No era un sueldo grande, pero me permitía ese pequeño respiro económico. Pero las fallas de la tarjeta empezaron a ser cada vez más frecuentes. Primero una vez al mes, luego 2, después casi cada vez que iba a hacer la compra grande para la semana. Empezaron las humillaciones en la caja del supermercado. La gente detrás de mí suspirando, la cajera mirándome con lástima. Yo tenía que dejar la compra o intentar pagar con mi pequeña tarjeta, que a veces tenía lo suficiente para lo básico, pero otras veces me dejaba en una situación aún más vergonzosa. Volver a casa con solo la mitad de lo necesario, o peor, casi con las manos vacías, y tener que inventar algo para cenar con lo poco que quedaba en la despensa. Juan siempre se disculpaba. Lo siento, mi amor, no sé qué pasa con el banco. Mañana mismo llamo. Pero el mañana mismo nunca llegaba, o llegaba con una nueva excusa, más elaborada. Yo empecé a sentirme frustrada y ansiosa. Los niños notaban que faltaban cosas. Y yo tenía que mentirles, decirles que se había acabado, mientras por dentro sentía una punzada de culpa y rabia hacia una situación que no entendía. La situación llegó a un punto insostenible. Tenía que priorizar entre leche y huevos, o entre pan y fruta. Mis hijos estaban empezando a perder peso y yo vivía con el estómago apretado. Una tarde, después de otra humillación en el súper donde tuve que dejar casi todo el carrito y solo pude llevarme lo básico con lo último de mi tarjeta, exploté. Llegué a casa llorando, desesperada. Juan estaba sentado en el sofá viendo televisión, como si nada. Le conté lo que había pasado, entre sollozos, y él solo suspiró, encogiéndose de hombros. Su indiferencia fue la gota que colmó el vaso. Esa noche, mientras él dormía, algo se rompió dentro de mí. Sus excusas no eran normales. ¿Cómo podía ser tan tranquilo si sus hijos no tenían comida? Decidí que no podía seguir así. Tenía que tomar cartas en el asunto. Necesitaba averiguar qué estaba pasando realmente con el banco. Al día siguiente, tomé una decisión. Yo tenía acceso a la cuenta bancaria de Juan para ver los estados de cuenta, aunque nunca los revisaba a fondo. Él siempre se encargaba de todo. Pero esa mañana, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, abrí la aplicación. Y lo que vi me heló la sangre. El problema no era el banco. El problema no era la falta de fondos por atrasos o errores. El dinero sí llegaba, pero desaparecía casi tan rápido como entraba. No era en un gran retiro, sino en muchos pequeños gastos, todos constantes, todos en la misma categoría, restaurantes, bares, cafeterías, una y otra vez. Había pagos a sitios que no reconocía, pero lo que más me impactó fue una serie de cargos recurrentes de un mismo lugar, un bar bastante conocido en el centro de la ciudad, al que él nunca me había llevado. Mi mente empezó a unir los puntos. Las excusas para llegar tarde a casa, las cenas de trabajo que nunca lo dejaban exhausto, los fines de semana que se iba con sus amigos del trabajo a desconectarse. Él siempre volvía con aliento a alcohol, pero yo lo atribuía al estrés y al desahogo. Nunca imaginé que ese desahogo se llevara el presupuesto de nuestra comida. Él, supuestamente, ganaba lo suficiente para mantenernos cómodamente, pero nosotros vivíamos al día, en un estrés constante por la comida. No era solo que la tarjeta rebotara, era que nos estaba mintiendo descaradamente, gastando el dinero que debería haber sido para la comida de nuestros hijos en sus propias fiestas. La rabia me invadió de una manera que nunca antes había sentido. ¿Cómo pudo hacernos esto? Edit 1. La confrontación fue explosiva. Cuando Juan llegó a casa esa tarde, lo esperé con el teléfono en la mano, mostrándole los extractos bancarios. Su rostro se descompuso. Primero intentó negarlo, diciendo que eran gastos de representación o que había invitado a compañeros importantes para la empresa. Pero los cargos eran semanales, a veces cada 2 o 3 días, y por cantidades que sumaban cientos de dólares al mes, que se multiplicaban por meses. No cuadraba con ninguna cena de negocios normal. Le recordé la vergüenza en el supermercado, las caras de los niños pidiendo comida que no podíamos comprar. Le pregunté directamente si las salidas con sus amigos de la oficina eran más importantes que alimentar a su familia. Él pasó de la negación a la ira. Empezó a gritarme, a decirme que yo era una paranoica, que estaba invadiendo su privacidad, que él trabajaba muy duro y se merecía un respiro, que yo no entendía la presión de su empleo.
Intentó voltear la tortilla, hacerme sentir culpable por revisar sus cuentas. Pero yo ya no era la misma mujer ingenua. La imagen de mis hijos con hambre era demasiado fuerte. Le exigí una explicación honesta, que me dijera por qué nos había mentido y por qué nos había dejado sin lo básico. Su respuesta fue un silencio tenso, y luego, con la voz más fría que le había escuchado, me dijo: necesito salir. No puedo hablar contigo ahora. Y se fue, dejando el aire cargado de un dolor que me traspasó el alma. Las siguientes semanas fueron un infierno silencioso. Él seguía viviendo en casa, pero el ambiente era gélido. Apenas nos dirigíamos la palabra. Él seguía llegando tarde, y yo seguía intentando estirar mi pequeño sueldo para cubrir los huecos que dejaba su irresponsabilidad. Empecé a guardar cada comprobante, cada recibo, cada estado de cuenta. Fui a una abogada, una amiga de la familia, quien me explicó que había bases para una separación, incluso para una demanda por los gastos indebidos que nos habían afectado. Me sentí culpable de pensar en eso, pero no podía seguir viendo a mis hijos sufrir. Lo más doloroso fue ver cómo Juan actuaba como si nada. Me decía que lo nuestro era solo una mala racha, que necesitábamos comunicarnos mejor. Pero no hacía ningún esfuerzo por cambiar. Los gastos en bares y restaurantes de sus cuentas seguían, aunque ahora eran un poco más discretos y distribuidos en diferentes lugares. Era como si se burlara de mí. Un día, mientras él estaba en la ducha, vi su teléfono en la mesa. Lo desbloqueé, y allí estaba, un grupo de chat con sus compañeros de oficina. Se llamaba Los Inmortales de la Noche. Y las fotos y los mensajes confirmaron mis peores miedos: salidas nocturnas, copas, risas, y en una foto, él abrazando a una mujer que no era yo, con demasiada cercanía para ser solo una compañera. Esa noche, el infierno silencioso se encendió en llamas. Actualización 2. Esa noche, con la foto de Juan y esa mujer en mi mente, supe que no había vuelta atrás. Cuando salió de la ducha, le entregué su teléfono con la galería abierta en la imagen. Su cara, que antes había mostrado enojo y negación, ahora solo reflejaba vergüenza. Intentó excusarse, decir que era solo una amiga, que no significaba nada, pero sus palabras sonaron huecas. Le dije que se fuera, que no podía vivir un día más con sus mentiras y su traición. Para mi sorpresa, no opuso resistencia. Recogió algunas cosas y se marchó. Las primeras semanas después de su partida fueron increíblemente difíciles. No solo por el vacío que dejó, o por el shock de ver mi matrimonio desmoronarse, sino porque la situación económica se volvió aún más precaria. Él, en un arrebato de ira y resentimiento, dejó de enviar dinero por un tiempo. Tuve que recurrir a mis padres y a mis ahorros de emergencia, aquellos que guardaba para los imprevistos de los niños. Pero incluso en medio de la dificultad, sentía una extraña sensación de alivio. La ansiedad por la comida había desaparecido. Ahora sabía exactamente cuánto dinero teníamos y cómo lo gastábamos. Era poco, sí, pero era nuestro, sin engaños. Con el apoyo de la abogada y de mi familia, inicié los trámites de divorcio. Juan, al principio, se mostró reacio, intentando negociar, pero la evidencia de sus gastos irresponsables y de su infidelidad era abrumadora. Finalmente, cedió. Después de unos 5 meses de negociaciones tensas, llegamos a un acuerdo. Obtuve la custodia total de los niños, una manutención mensual decente que ahora sí llegaba a tiempo y sin excusas, y la casa familiar. No fue fácil, pero el proceso me hizo fuerte. Hoy, casi un año después de aquel fatídico día en que revisé los extractos, mi vida es completamente diferente. Trabajo a tiempo completo desde casa, he mejorado mis habilidades y gano mucho mejor. Mis hijos están felices, ya no tienen que preocuparse por qué habrá de cenar o si podrán tener sus galletas favoritas. Tenemos una rutina estable, llena de risas y de amor. Juan, por su parte, sigue con su vida de fiestas, o al menos eso me han contado algunas amistades en común. Parece que la mujer de la foto no duró mucho, y él sigue saltando de una relación a otra, sin asiento. Lo veo de vez en cuando recoge a los niños, y lo noto más envejecido, con una mirada cansada, aunque intente disimularlo. Me doy cuenta de que la libertad que él tanto buscaba en sus noches de fiesta, al final, lo dejó más solo que nunca. Yo, en cambio, encontré la verdadera libertad en la honestidad, en la capacidad de mirar a mis hijos a los ojos y saber que, aunque la vida sea dura, siempre encontraré la manera de protegerlos y proveerles. El tiempo y las consecuencias siempre ponen a cada uno en su lugar. ¿Qué opinas de esta situación? Comenta y síguenos.